aparecen ahí las instrucciones que dos grupos vamos a trabajar en grupos de a dos para los casos integradores y vamos a trabajar en grupos, o sea, perdón, vamos a trabajar en dos grupos para los casos integradores y vamos a trabajar en cuatro grupos para las sesiones que aparezcan como seminario de resolución de casos clínicos. De todas maneras, siempre vamos a ir reforzando esa información para que no queden mayores dudas. Bueno, pasamos a la presentación que teníamos que realizar. Nos habíamos quedado en el tema de medicamento, perdón, de farmacodinámica y lo último que habíamos alcanzado a hablar era un poco de farmacoquímica, ¿cierto? Habíamos dicho de que hay muchos medicamentos que de alguna forma dependen en su accionar de una estructura química definida. Conforme la estructura química o ciertos patrones estructurales se respeten, nuestro medicamento va a poder actuar sin mayores problemas porque eso le va a permitir asociarse a un receptor y establecer algún mecanismo de transducción de señales. Sin embargo, si nos encontramos frente a cambios estructurales, esto podría alterar la actividad, la potencia, en buen o mal sentido, y eso amenazaría es la base para desarrollar nuevos fármacos que derivan de estructuras conocidas, o es la forma en la cual nuestro organismo va detoxificando sustancias. Entonces, al final, esas modificaciones son valiosas porque o permiten la activación de profármacos, o permiten la asociación a receptores, o facilitan la salida y excreción del medicamento, así sucesivamente. Y habíamos definido varias cosas como son la potencia, la sensibilidad, donde habíamos establecido de que cuando nosotros queremos hacer comparaciones de carácter cuantitativo, tendríamos que comparar algunas propiedades de los medicamentos y una comparación que se hace muy habitualmente es la potencia. En ese sentido, nosotros podemos establecer o utilizar valores de referencia como la de máxima o la de 50 que dan cuenta de la actividad intrínseca de los medicamentos o de la potencia de los mismos cuando se realizan comparaciones dosis-efecto, pero también podríamos tener comparaciones en base a la concentración versus el efecto del medicamento. Entonces, el proceso de unión a los receptores está asociado a constantes de asociación, constantes de disociación para el medicamento, es decir, este complejo puede presentar variabilidad en cuanto a la unión que se va a establecer entre el fármaco y el receptor, cuánto tiempo va a permanecer ese complejo formado y por ende vamos a tener valores que normalmente son constantes, es decir, existen relaciones permanentes entre los medicamentos y determinados tipos de receptor, que como mencionábamos, dependen mucho de la estructura de cada medicamento, la conservación de la misma, porque ello le va a garantizar la posibilidad de establecer diferentes tipos de uniones intermoleculares necesarias para la vinculación al receptor o para su actividad intrínseca. Este tema de la potencia nos lleva a plantear una pregunta importante. Obviamente, nosotros consideramos que una de las principales propiedades que debe tener un fármaco es comportarse como un medicamento eficaz ante una enfermedad o un determinado síntoma. Eso es claramente la propiedad principal que se suele perseguir en un medicamento, pero también si pensamos en lo que es el uso racional, tenemos que considerar que el medicamento tiene que ser razonablemente seguro. Por ende, tenemos formas de dimensionar la seguridad desde un punto de vista cualitativo y cuantitativo. Si pensamos en lo cualitativo, probablemente nos vamos a orientar a todas las clasificaciones y el conocimiento relativo a las reacciones adversas a la medicación, mientras que si pensamos en lo cuantitativo, tenemos la posibilidad de utilizar estos mismos valores que habíamos estado planteando para hacer comparaciones entre la toxicidad y la eficacia de un determinado medicamento.
Entonces, de aquí se desprenden dos valoraciones, que son el índice terapéutico y el índice de seguridad, que en las comparaciones que realizan se parecen un poco, pero los valores se obtienen a partir de elementos distintos, pero dentro de un mismo contexto. El índice terapéutico corresponde a la diferencia entre la dosis mínima tóxica para el 50% de la población y la dosis mínima efectiva para el 50% de la población. O sea, compara las respuestas promedios de la población, tanto en lo que se refiere al efecto tóxico del medicamento y el efecto terapéutico que estamos considerando. Entonces, por dar una idea, si nosotros queremos comparar el, el índice de seguridad, el índice terapéutico de un medicamento como el paracetamol, la dosis tóxica para el 50% de la población normalmente está alrededor de 10 gramos, mientras que la dosis efectiva para el 50% de la población está alrededor de 1 gramo. Por ende, si yo hago una división de ese valor de 10 gramos versus 1 gramo, me da un total de que mi índice terapéutico sería equivalente a 10. Entonces, yo puedo hacer comparaciones entre los índices terapéuticos de diferentes medicamentos, estableciendo al final cuál podríamos considerar más seguro, porque ello va a depender, como decíamos, de la dosis terapéutica en un caso comparado con la dosis necesaria para generar signos de toxicidad. Si nosotros queremos ser un poquito más precisos todavía, tenemos que tomar en cuenta de que hay muchas personas que son resistentes a los efectos de la medicación y pueden requerir una dosis diaria o una dosis individual mucho mayor, así como pueden haber personas que son mucho más, que se encuentran mucho más expuestas a los efectos adversos. Y eso obviamente implica de que son pacientes menos sensibles o más sensibles respectivamente. Por ende, ellos no se sitúan en este valor promedio. Y si nosotros queremos dimensionar la seguridad de un fármaco, también podríamos usar la valoración del índice de seguridad. El índice de seguridad se establece considerando como criterios de comparación la dosis tóxica para el 1% de la población contra la dosis terapéutica para el 99% de la población, o la dosis efectiva para el 99% de la población. O sea, consideramos a los hiporrespondedores y a los pacientes más sensibles a los signos de toxicidad. Eso va a hacer que obviamente el índice de seguridad sea un valor mucho más acotado para que el índice terapéutico, pero de alguna forma si podemos tener valores relativamente altos de esto significa de que no vamos a encontrar ningún punto en el cual se crucen las dosis terapéuticas y las dosis tóxicas. En muchos medicamentos estos valores se intercalan, se interponen entre sí y por ende eso nos da a entender de que a mayores dosis vamos a poder tener mayores niveles de respuesta, pero también tenemos más riesgo de toxicidad. Mientras que si comparamos el mismo ejemplo anterior, utilizamos el paracetamol, si consideramos la dosis diaria, que suele ser necesaria para el 99% de la población, esta ronda los 3 gramos, mientras que la dosis tóxica para los hiperrespondedores vendría siendo cercana a los 6 gramos. Todavía mi valor sería de 2, o sea, todavía tendría un valor entero, tendría un valor superior a 1, y por ende eso quiere decir de que tengo que consumir varias dosis, varias veces una dosis para poder eh, amenazar la integridad de un individuo bajo este contexto, bajo este criterio. Pero son dos formas válidas de evaluar la seguridad de un medicamento y nos lleva entonces a plantear de que tenemos que establecer marcos racionales donde lo que vamos a tener que considerar siempre es la eficacia, pero por otro lado tenemos que considerar la seguridad y nuestro tercer elemento en acción probablemente sea el costo. También, dentro de lo que son pautas racionales de medicación, y algo muy propio de la farmacodinamia, es que el tratamiento de una determinada patología o incluso un mismo síntoma puede involucrar el uso de más de un medicamento.
Y por ende, aquí hay que ser bastante racional a la hora de establecer una asociación porque no todas las asociaciones necesariamente nos llevan a resultados sinérgicos. O sea, uno espera que si uno utiliza un medicamento para el dolor de cabeza y lo combina con otro que tiene el mismo objetivo, claro, podríamos llegar a pensar de que deberían sumarse sus efectos, pero no siempre es así, ya que ello depende de los mecanismos de acción de los fármacos, así como también tenemos que considerar que hay muchos pacientes que reciben medicamentos para enfermedades distintas y que de alguna manera pueden interactuar. Vamos a profundizar un poquito más de esto cuando lleguemos a la parte de interacciones farmacológicas, pero por ir adelantando, tenemos que considerar de que se ha descrito lo que se denomina el antagonismo farmacológico. Esto implica que dos o más fármacos son capaces de interaccionar con un mismo receptor. Entonces, si estos medicamentos se encuentran en el mismo tiempo, al mismo tiempo, podrían producirse fenómenos que a- que adecúan o que modifican la respuesta normal de esos receptores al medicamento. En cuanto al antagonismo, este se puede dar en dos contextos, un antagonismo competitivo y un antagonismo no competitivo. El antagonismo competitivo implica de que los dos medicamentos necesitan asociarse al mismo sitio activo dentro de nuestro receptor farmacológico. Por ende, es un fenómeno que en teoría nosotros podríamos superar por efecto de la concentración y deberíamos darnos cuenta entonces de que conforme nosotros vamos aumentando las dosis de uno de los medicamentos en cuestión, este fenómeno se va superando y nos vamos dando cuenta de que podemos llegar a alcanzar los mismos efectos originales. ¿Por qué? Porque al final estamos sobrepasando las concentraciones y superando la diferencia de afinidad que pueden haber entre los medicamentos. En cambio, si nos encontramos con un efecto de carácter no competitivo, implica de que uno de los fármacos actúa sobre sitios que regulan la afinidad por el medicamento. Entonces, a diferencia del fenómeno competitivo, donde la afinidad por ambos fármacos se conserva y solo entonces dependemos de la concentración para dar lugar al efecto, en el caso del fenómeno no competitivo, el tema es que va a caer la afinidad por el medicamento. Como cae la afinidad por el medicamento, eso también puede afectar a los mecanismos de transducción de señal y por ende, más allá de que yo vaya modificando las dosis, como se ve en esta imagen, y las vaya aumentando, nunca voy a poder llegar a lograr el mismo efecto clínico o la misma intensidad de efectos que lograba originalmente, porque ese cambio en la afinidad del sitio de acción me repercute negativamente. ¿Cómo podríamos dar ejemplos de esto? Tenemos que pensar en lo que pasa con dos medicamentos que actúan en diferentes patologías, como es el caso del indacaterol, un agonista beta-adrenérgico, broncodilatador, utilizado normalmente en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y el labetalol, que es un antihipertensivo que se utiliza en el contexto de crisis hipertensivas normalmente, el control intrahospitalario de la presión arterial. Entonces, una de sus principales aplicaciones, no la única, es la hipertensión arterial. Entonces, ¿qué ocurre? Ambos medicamentos actúan sobre el mismo tipo de receptor, sobre los receptores beta adrenérgicos, pero uno es un agonista y otro es un antagonista. ¿Qué puede implicar eso? Que al final los efectos van a ser van a ser contrarios y por ende, este agonista beta adrenérgico y este antagonista, primero, se van a pelear por el sitio de acción. Y segundo, si nosotros queremos controlar la presión arterial, el agonismo beta-adrenérgico, si no fuera selectivo, nos va a generar efectos estimulantes a nivel cardíaco, contraproducente en hipertensión arterial, mientras que el antagonismo beta-adrenérgico nos podría producir broncoconstricción si se generan efectos sobre los receptores beta 2. Por ende, ambas enfermedades podrían tener un control más pobre si estos medicamentos se utilizaran en conjunto. Pero también se da el contexto de lo que se denomina antagonismo funcional. Es decir,
que los medicamentos no necesariamente actúan sobre un mismo tipo de receptor, sino que actúan sobre un mismo sistema. Es decir, dos medicamentos que actúan, por decir, sobre el sistema cardiovascular, dos medicamentos que actúan sobre el aparato digestivo y que pese a que conducen de buena manera sus acciones a nivel de receptores en ausencia de estos fenómenos competitivos antes descritos, se generan efectos contrapuestos y que por ende pueden alterar el control normal de uno o varios síntomas. Aquí tenemos entonces un ejemplo que es menos claro, menos evidente que el anterior, porque antes nos encontrábamos ya con que el mecanismo de acción del medicamento nos describía que había una competencia por los lugares de los receptores beta-adrenérgicos. En cambio, aquí tenemos a la prednisolona, que es un agente utilizado como antiinflamatorio, como inmunosupresor, como antialérgico, y que es un corticoide que tiene varios mecanismos de acción, entre ellos la actividad inhibidora de la fosfolipasa 2, que reduce la formación de prostaglandinas, de leucotrienos, mientras que tenemos la glicasida, que es una sulfonilurea, que actúa sobre canales de potasio dependientes de ATP y cuyas acciones implican una mayor liberación de insulina. Por ende, se utiliza normalmente para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2. Entonces uno ve que, al menos a nivel de mecanismo de acción, no encontramos algo que genere un alcance importante. Entonces, estos medicamentos no van a competir por sitios de unión, no va a haber un mecanismo ni competitivo ni no competitivo, pero sí van a presentar una interacción, porque resulta de que la prednisolona da lugar a una promoción de la gluconeogénesis hepática, lo que puede elevar los niveles de glicemia, mientras que el efecto de la glicasida, que es de promover la liberación de la insulina, debiese ser un efecto hipoglicemiante. Entonces yo podría esperar que en este caso, como tenemos un promotor de la gluconeogénesis y un hipoglicemiante, van a existir efectos antagónicos que en este contexto son de carácter más bien funcional, porque ambos medicamentos establecen mecanismos de acción individuales e independientes, pero que llevan a acciones contrapuestas. Y por ende, si tuviésemos este caso, obviamente tendríamos que tener la precaución porque probablemente a nuestro paciente tendría un control más malito de la glicemia. También se da el antagonismo químico. El antagonismo químico implica la compatibilidad físico-química de una o más sustancias, razón por la cual ocurre una reacción que produce la inactivación de uno o varios fármacos. Como les mencionaba en la clase anterior, cuando hablamos de antagonistas o agonistas y cuando hablemos de antagonismo o sinergismo, no es necesario pensar que uno es necesariamente malo o uno es necesariamente bueno, sino que depende del resultado biológico al que lleve la reacción. Por ejemplo, podemos describir el caso de la deferroxamina, que es una sustancia que se compleja con el hierro, evitando su perfusión hacia los tejidos. Entonces, se usa comúnmente en el manejo de las intoxicaciones por hierro. Ustedes saben que el hierro muchas veces se administra como suplemento alimenticio o como eh, para, para terapias de la anemia durante el embarazo y en varias otras instancias, donde entonces nos damos cuenta de que la inactivación resulta positiva. Pero también podemos pensar de que el antagonismo químico puede inactivar sustancias que tenían un propósito fisiológico. Por ejemplo, si nosotros pensamos en lo que ocurre cuando nosotros administramos una fluorquinolona, como el ciprofloxacino, como el levofloxacino, utilizado habitualmente en infecciones urinarias, digestivas, respiratorias, respectivamente, eh, si se administran con suplementos de calcio o con el mismo suplemento de hierro o con elementos normalmente metálicos, se produce una inactivación por la formación de un precipitado o un proceso de quelación que básicamente inactiva ambas sustancias.
Entonces, siempre que se formen estos compuestos inactivos por presencia de uno o más, o sea, de dos o más medicamentos que interactúan en base a incompatibilidades físico-químicas, se puede hablar del antagonismo químico. Mientras tanto, en el sinergismo, pensamos en que a diferencia del antagonismo donde se ven atenuadas los efectos de un fármaco que está siendo afectado, en el sinergismo, el fármaco afectado ve sus efectos aumentados. Entonces, como habíamos mencionado antes, si nos dábamos cuenta en el antagonismo, nuestra dosis, concentración, respuesta se iba moviendo hacia la derecha, porque cada vez teníamos que administrar más dosis para sostener los mismos efectos. En cambio, el sinergismo implica que nuestra dosis, nuestra curva, dosis o concentración-efecto, se va a movilizar hacia la izquierda porque cada vez vamos a necesitar menos dosis para lograr los mismos efectos farmacológicos. ¿Por qué se puede dar este fenómeno? Por aumento porque un fármaco promueve el aumento del otro a nivel de los receptores, porque nos encontramos con cambios de la afinidad positivamente por el receptor, aumento de receptores funcionales, por cambios en la actividad intrínseca, siempre obviamente de forma positiva, o fenómenos de supersensibilización de receptores. También hay que recordar de que los receptores farmacológicos sufren una serie de procesos adaptativos y son sujetos a mecanismos de regulación o autorregulación. Esto es importante porque explica algunos fenómenos como la resistencia a algunos fármacos o la tolerancia farmacológica, así como explica también el sinergismo, debido a que la cantidad de receptores y su metabolismo puede verse alterada en función de los estímulos que esté recibiendo un determinado grupo celular o el receptor propiamente tal. Entonces se reconoce que se habla de regulación hacia arriba o upregulation cuando el número de receptores aumenta y de downregulation o regulación hacia abajo cuando el número de receptores disminuye. Por ejemplo, cuando podríamos ver fenómenos de eh, upregulation, podríamos ver estos fenómenos cuando nosotros utilizamos algunos medicamentos que evitan la degradación prematura de receptores, como pasa con los inhibidores PSK en el manejo de las dislipidemias, pero en general son fenómenos que nos ayudan a entender condiciones como lo que ocurre en la tolerancia farmacológica, donde se podría dar este fenómeno de downregulation y que implique una menor cantidad de receptores a una menor cantidad de receptores, menor transducción de señal y a menor transducción de señal, normalmente eso afecta también la intensidad de los efectos farmacológicos. Para ir cerrando el tema de farmacodinamia, nos tenemos que adentrar en lo que es los elementos asociados a la respuesta. Tanto la magnitud como el tipo de respuesta que puede presentar un organismo frente a uno o más fármacos está asociado a una amplia gama de factores, que son al final los que explican que dos individuos que pueden parecer muy similares presenten reacciones distintas a una misma dosis de un medicamento. Entonces, esto obviamente no siempre es predecible, pero conforme nosotros nos vamos familiarizando con estos factores, muchas veces podríamos explicar motivos de fracaso terapéutico, podríamos encontrar razones por las cuales tenemos que ajustar las dosis en ciertos pacientes, y la idea es idealmente ser lo más predictivos posibles, o sea, estar en conocimiento del contexto y las características de nuestro paciente antes de afinar, para afinar prematuramente las dosis o el tipo de medicamento a administrar, pero cuando esto no siempre es posible,
y por ende vamos a tener que estar atentos también a cómo nuestros medicamentos responden a la terapia y ver qué pudo hacer de que el paciente se desvíe de la respuesta esperada con tal de realizar los ajustes necesarios en base a todas las cosas que pudiesen estar fallando. Entonces, la cantidad de factores asociados a este tema es sumamente amplia. Nos podemos encontrar con factores ambientales, factores intrínsecos, factores extrínsecos, factores modificables, factores que no son modificables y que dependen de la función inmune, de la función renal, de la dieta del paciente, de su condición de estrés, de los hábitos tóxicos que pueda tener, porque todo ello está relacionado íntimamente a la genética, pero también, como decíamos, hay muchos factores que eh, responden a conductas del paciente y que pueden alterar la respuesta a fármacos. Vamos a ver que, por ejemplo, el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, afecta la actividad de ciertos medicamentos y podría ser la razón detrás de la cual se esté dando una condición que favorezca el fracaso terapéutico. Porque al final nosotros vemos cómo la respuesta a los medicamentos, tanto en un sentido cuali como cuantitativo especialmente, se ajusta bajo lo que vemos aquí, bajo esta campana de Gauss. En el sentido de que normalmente la dosis de la medicación, cuando se estandariza, se busca abarcar la mayor parte de esta campana de Gauss. Es decir, obviamente nos centramos en aquellos individuos con una que responden de forma promedio, que responden a dosis promedio del medicamento, y ahí es donde ajustamos nuestro punto intermedio. Pero lo que tratamos de hacer es que dentro del intervalo terapéutico la mayor cantidad de gente entre dentro de la dosis que vamos a administrar. Como dijimos, esto no siempre es posible porque a veces se genera una intersección entre las personas que responden a altas dosis y las dosis tóxicas, pero básicamente tenemos que entender de que vamos a poder describir individuos hiporreactivos o individuos hiperreactivos al fármaco y eso muchas veces va a estar descrito dentro de su ficha clínica o principalmente van a ser eventos que ustedes van a poder reconocer y por ende ante los cuales van a tener que actuar, como decimos, ajustando las dosis, los intervalos, cambiando los medicamentos y eso. Entonces, factores intrínsecos podemos destacar la edad, el sexo, la genética del individuo, las enfermedades crónicas, las condiciones de disfunción orgánica, donde estamos hablando de factores que en general no tienden a ser modificables. Mientras que en los factores extrínsecos nos encontramos con una serie de elementos que son más fáciles de modificar, o sea, es fácil decir que se pueden modificar, sin embargo, no en todos los casos es tan simple, pero de todas maneras son condiciones que en estricto rigor el paciente podría modular y que también son elementos que pueden afectar la respuesta a nuestros medicamentos. Así que eso nos lleva a establecer que la eficacia intrínseca de un medicamento es algo que puede ser muy diferente a la efectividad real. Porque si bien son palabras que a veces se utilizan como sinónimos, cuando las utilizamos en el contexto farmacológico, la eficacia intrínseca es el valor derivado del proceso de investigación y que es un proceso que se realiza bajo condiciones ideales. O sea, cuando nosotros evaluamos la eficacia de un medicamento que está siendo liberado al mercado, normalmente nos vamos a encontrar con que para una determinada patología o un determinado síntoma o signo de enfermedad, el medicamento responde en un porcentaje determinado de casos de forma positiva. O sea, siempre se van a encontrar con valores del 60, el 70, el 80, en el mejor caso del 90 y tanto por ciento, y que da cuenta de que de cuál es la probabilidad de éxito que tiene el medicamento respecto al total de la población. Pero la efectividad es un proceso o es un resultado que es
atingente al paciente o a un grupo de pacientes que se someten a condiciones reales, como son las condiciones de la práctica clínica, donde van a haber una serie de factores o elementos que pueden condicionar diferencias importantes entre la eficacia intrínseca y la efectividad, ya sea para bien o para mal. En general, uno pudiese pensar en qué es lo que pasa con el contexto de la práctica médica y, por ejemplo, las diferencias que se generan entre la atención privada y la atención pública. Si bien hay muchas ciudades muy grandes en las cuales uno puede notar diferencias abismales entre la formación de médicos que trabajan en sistemas privados y otros que trabajan en sistemas públicos. En la mayoría de los lugares que uno puede decir en Chile, la mayoría de las regiones, las ciudades tienden a ser lo suficientemente pequeñas como para que no haya una diferencia tan importante entre las personas que trabajan en uno u otro. Sin embargo, hay diferencias en la atención. O sea, pueden haber temas de amenidad, pueden haber temas en cuanto a a la prescripción de ciertos tipos de medicamentos, el hecho de que se prescriban terapias más caras, se conciba el desarrollo de más exámenes y que se den una serie de características que para el paciente generan una diferencia. ¿Por qué? Porque ya dijimos, existen elementos como el efecto placebo, que pueden hacer que nuestra respuesta se condicione y sea más positiva o negativa. Entonces, si el paciente se llevó mal con el médico, si discutieron, si se pusieron a pelear en cuanto al tema del tratamiento, el paciente no confiaba en el tratamiento que se le está dando, eso hace de que podamos tener un mayor riesgo de falla. Está bien documentada esa situación. Entonces, es importante entender que la eficacia intrínseca del medicamento es una propiedad que viene dada por condiciones ideales de administración, porque en el marco de un estudio clínico uno se asegura que el paciente consuma el medicamento de la forma más adecuada, en los horarios correspondientes, a las dosis correspondientes y que siga ciertas pautas en lo que respecta a su estilo de vida. Eso es incontrolable normalmente en condiciones reales y por ende la efectividad muchas veces se resume a un sí, a un no, a un tal vez, y, y obviamente un paciente que no percibe efectividad en el tratamiento va a tender a asumir que el medicamento es el responsable por esa falta de efectividad, pero también hay que empezar a repasar qué es lo que pudo pasar dentro de todo este proceso dentro de estos factores y los que mencionaba anteriormente, como para condicionar una falla del medicamento, que al final podría ser la responsable, sí, perfectamente podríamos considerar, ya dijimos, no hay ningún medicamento 100% eficaz, pero se le tiende a echar más demasiado la culpa al medicamento y se tiende a hacer poco análisis de cómo las condiciones del centro asistencial, las condiciones de la atención, las capacidades del clínico y de los profesionales de la salud que ejercen funciones de apoyo o de funciones administrativas repercuten a veces negativamente o positivamente sobre el tratamiento. Entonces, la idea es tratar de maximizar los beneficios y por eso es que hoy en día hay muchos ajustes propuestos sobre nuestro sistema de salud y que no van solamente por cobrar más o por de recetar medicamentos caros, sino que tiene que ver con ser capaces de concientizar a los pacientes respecto a su enfermedad para que sean responsables, dar bien las instrucciones, entregar información precisa y cosas que son de repente más blandas que lo que habitualmente estamos acostumbrados, porque a veces se nos posiciona con un rigor demasiado científico y no consideramos estas habilidades blandas que es importante tener a la hora de desempeñarnos en el área de salud. Por ejemplo, podemos tomar en cuenta lo que pasa con un medicamento como el ibuprofeno. Aquí estamos usando como ejemplo la suspensión oral, es 200 miligramos cada 5 ml. Este medicamento corresponde a un antiinflamatorio no esteroidal y donde podemos identificar varios pasos que podrían fallar
si nosotros no damos la información adecuada al paciente. Entonces, si es un medicamento por vía oral, tenemos que considerar si el paciente tiene capacidad de deglución. Quizás por eso estamos dando un jarabe y no estamos dando un comprimido. La homogenización del contenido, porque es una suspensión, no es una solución. Entonces el contenido decanta y eso puede afectar las proporciones y que se conserve esa proporción de 200 miligramos cada 5 ml. La medición adecuada de la dosis, como dijimos en otro momento. eh, a veces se utilizan unidades de medida incorrectas, como hablar de, por ejemplo, una cucharada, y las cucharas cambian en tamaño, no hay una medida internacional de cucharas, salvo que el jarabe venga con un dosificador específico, pero normalmente las dosis se tienen que expresar de la forma más escasamente interpretables, o sea, que no den lugar a dobles interpretaciones. También tenemos que ver el efecto de los alimentos concomitantes, o sea, puede haber un aumento, una disminución de la biodisponibilidad. Tenemos que ser conscientes cuánto demora en generar los efectos, es decir, cuándo podríamos valorar si tenemos que ajustar las dosis, si tenemos que aumentarlas, si tenemos que agregar un nuevo medicamento. Y todas estas son cosas que van dentro del proceso de administración y que no siempre se dan, y para los cuales no siempre se dan las instrucciones. Entonces, hay que establecer y recordar un concepto bastante importante, que es la iatrogenia, que corresponde a aquel acto médico que genera algún tipo de efecto negativo en el paciente, más allá de que se realice de forma debida y en conformidad a las pautas o criterios existentes. O sea, también se va a dar el hecho de que ustedes pueden estar administrando un medicamento y los resultados pudiesen ser negativos. Es diferente a, a la negligencia. Entonces, uno tiene que estar al tanto y vigilar que nuestro paciente perciba los beneficios mayores de la terapia, pero también tiene que ser capaz de analizar por qué razón los resultados pudieron haber sido negativos. O sea, estaba dentro de las posibilidades, pudimos evitarlo, ¿qué hacemos para controlarlo? ¿Cómo lo evitamos la próxima vez? ¿Podríamos hacer algo mejor? Todas esas cosas es importante analizarlas de forma, de la forma más prudente posible. ¿Alguna consulta hasta aquí relativa a farmacocinética o farmacodinamia, chiquillos? ¿No? Ya. Continuamos entonces. Nos corresponde hablar ahora de reacciones adversas a la medicación e interacciones farmacológicas. Como dijimos, los resultados de la terapia en muchos aspectos son predecibles, pero en muchos otros también pueden llegar a ser bastante impredecibles. Nosotros habíamos dicho de que hay que considerar entonces una serie de variables que pueden aplicarse sobre la prescripción de la dosis y la administración adecuada de la misma, así como elementos que tendríamos que considerar que son determinantes para que nuestro medicamento alcance concentraciones adecuadas en un sitio de acción o que los efectos se ejecuten o tengan la intensidad deseada, ya que para esto hay variables fisiológicas, genéticas, patológicas, medicamentosas y relacionadas a la tolerancia al tratamiento, que van a hacer de que nuestro resultado se pueda desviar bastante eh, y que si no lo sabemos o no lo consideramos desde un primer momento, quizás nos va a dar más que una mala sorpresa. Así que, ¿qué es lo que queremos analizar en este momento en que hay una serie de resultados adversos asociados a la medicación y que se vinculan a que finalmente cada ser humano es un individuo único e irreproducible, asociado a una serie de estímulos, estímulos que eventualmente dependen de la cognición, del contexto
psicosocial, hay elementos que controlamos de forma consciente y otras que no, y por ende, no todas las personas bajo el mismo estímulo van a necesariamente dar lugar a los mismos efectos. Por ello, volvemos a una imagen que habíamos mostrado en la introducción del curso. Cuando nosotros establecemos un patrón para prescribir medicamentos y hacer seguimiento a los mismos, vamos a valorar la evidencia científica, el arsenal farmacológico disponible, vamos a utilizar criterios establecidos en guías terapéuticas y eso nos va a llevar a una selección de medicamentos, para lo cual vamos a tener resultados y vamos a darnos cuenta si nuestro paciente está dentro de los pacientes susceptibles o dentro de los pacientes resistentes a la medicación. Por ende, como decíamos, un primer aspecto para evitar o reducir el nivel de fracaso terapéutico va a ser tomar en cuenta las variables que podemos conocer a partir del manejo de la ficha clínica, a partir de la anamnesis y a partir de varios otros elementos que nos van a dar cuenta de aspectos socioeconómicos, demográficos o clínicos que afectan al paciente. Pero como esto no siempre es predecible, también vamos a llegar a un punto en el cual nosotros vamos a tener que realizar ajustes posterior al inicio del tratamiento, con tal de siempre apuntar a establecer una dosis efectiva individual y un tratamiento lo más individualizado posible de acuerdo al contexto del tratamiento. Entonces, cuando nosotros ya empecemos a trabajar con todo lo que es la prescripción de fármacos, vamos a tener que, que considerar que más allá de repetir lo que dice una guía clínica, más allá de repetir un mecanismo de acción de un medicamento, tenemos que ser capaces de asignar o prescribir un medicamento siempre con base y justificación en el contexto que presente cada paciente, ya que eso nos da lugar a que posiblemente establezcamos una acción terapéutica con muchas más probabilidades de ser efectiva y de ser a la vez muy eficiente. Pero como decíamos, dentro de los múltiples efectos que pueden generar un medicamento, siempre buscamos la administración por los efectos positivos, pero tenemos que ser conscientes de que existen también muchos efectos negativos asociados a la medicación, por lo cual, frente a todo medicamento, nosotros establecemos lo que es una relación riesgo-beneficio. O sea, todo medicamento implica ciertos riesgos, todo medicamento implica ciertos beneficios. ¿Cuál es nuestro primer filtro? En Chile el ISP, en Estados Unidos la FDA, quienes van a asegurarse que los medicamentos que estén circulando en nuestro país presenten una buena relación riesgo-beneficio. Pero nunca vamos a poder decir que vamos a estar total y absolutamente exentos de riesgos y por ende hay que asumir que cada vez que se prescribe un fármaco es una nueva fuente de origen de variados riesgos. Los principales riesgos que encontramos entonces son los llamados efectos adversos o reacciones adversas a medicamentos, normalmente abreviado RAM. Esto corresponde a respuestas nocivas e involuntarias a un fármaco que se producen en dosis normalmente consideradas como terapéuticas. Entonces, para que sea una reacción adversa al medicamento, pensamos que es una reacción que se produce de forma involuntaria, o sea, no administramos el medicamento a sabiendas de que esta reacción se va a producir sí o sí. Nos Es una respuesta nociva y además ocurre en el contexto de la administración de dosis terapéuticas, o sea, dosis dentro del margen terapéutico, dosis dentro de lo que está recomendado para generar beneficios, para maximizar los beneficios en el paciente. Por ende, se diferencia de una intoxicación medicamentosa, porque en las intoxicaciones también hay una respuesta nociva, pero puede ser voluntaria o involuntaria. Sabemos que hay muchas intoxicaciones en las que los pacientes, por ejemplo, un intento autolítico, pueden suministrar un determinado medicamento. Y
que generalmente la intoxicación implica la administración de dosis excesivas, o sea, dosis que están fuera del margen terapéutico, que están muy por sobre el margen terapéutico la mayoría de las veces. Uno de los primeros puntos de alarma, si bien existen muchos antecedentes históricos al respecto, y que levantó significativamente este tema, fue el desastre de la talidomida. Aquí se hizo uso de un medicamento que buscaba atenuar principalmente algunos síntomas digestivos asociados al embarazo, y fue un fármaco que se liberó considerándose eficaz para el problema de salud que proponía resolver, pero que eventualmente nos empezamos a dar cuenta de que muchas personas que habían consumido este medicamento durante su embarazo daban a luz eh, recién nacidos con diversas malformaciones congénitas. Entonces, eh, esto hizo que al final, a mediados de los 60, se estableciera una serie de cambios legales que mencionamos brevemente cuando hicimos la clase introductoria, y donde nos dábamos cuenta de que no solamente teníamos que exigirle a la industria que los medicamentos fueran eficaces, sino que también que presentaran una buena relación de seguridad, y para ello se tenían que conducir pruebas de vigilancia, incluso posterior a la salida de los medicamentos al mercado, para identificar y reconocer e informar oportunamente efectos adversos asociados al uso de medicamentos. Con tal de que si nosotros nos encontramos con que empiezan a aparecer efectos adversos que pudimos no haber detectado durante la fase de estudios clínicos, incluso podamos retirar tempranamente el medicamento para evitar mayores daños en la población. Un ejemplo de estas reacciones es lo que pasó con los medicamentos llamados Coxib. Quizás dentro de este grupo les suene el Celecoxib, que es un antiinflamatorio no esteroidal que actúa selectivamente sobre la ciclooxigenasa tipo 2. A finales de los 90, uno de los grandes problemas que persiste hasta el día de hoy con los antiinflamatorios no esteroidales eran las reacciones adversas a nivel digestivo. Eso hacía que muchas personas no los toleraran bien, otras personas directamente no los pudieran consumir, y se perdía una ventaja importante de estos medicamentos que en todos los demás aspectos parecen ser muy seguros. En ese punto, entonces apareció una serie de medicamentos, como decíamos, denominados popularmente como COXIB, que eran inhibidores específicos de la ciclooxigenasa tipo 2, a diferencia de los AINES convencionales que inhibían tanto COX-1 como COX-2. ¿Cuál era su gracia? Que como la inhibición de la COX-1 era la principalmente relacionada a los efectos adversos digestivos, una inhibición exclusiva de la COX-2 debería maximizar los efectos antiinflamatorios sin generar mayores efectos colaterales. El problema es que, o sea, el problema de partida fue que bajo esa propuesta, muchos médicos se pasaron directamente a lo que es la prescripción de estos medicamentos denominados COXIB, y de un momento para otro pasaron a estar dentro del top de los medicamentos más prescritos. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Con que en unos años se empezaron a generar reportes en los que decían de que estos medicamentos tenían una relación desfavorable en torno a que estaban propiciando una mayor incidencia de efectos adversos por formación de trombos, especialmente accidentes cerebrovasculares, especialmente infartos al miocardio, y que evidentemente es un riesgo mucho más importante que el desarrollar estos eventos adversos digestivos, erosión digestiva, úlcera gástrica, etcétera. Entonces, eso se debe principalmente a que los efectos
de la farmacovigilancia dieron cuenta, permitieron juntar información rápidamente y dar cuenta en un par de años de los problemas que estaban suscitando estos medicamentos. Pero también puede ser un llamado importante de atención para los prescriptores para no necesariamente caer en lo que es la novedad del momento, porque siempre los medicamentos nuevos tienden a parecer muy seguros, porque no se han informado muchos efectos adversos en la mayoría de los casos, pero después con el paso de los años a veces nos damos cuenta de que no eran tan seguros como parecían. Y así pasó con los Coxib, que es ser de los medicamentos más prescritos a principios de los 2000, empezaron a desaparecer del mercado y hoy en día nos quedan apenas unos representantes como el Celocoxib, el Etoricoxib y el Parecoxib, al menos en nuestro país. ¿Qué problema, qué tan grave es este problema? La verdad es que si vemos las estadísticas nacionales, no hay una, una estadística muy convincente o muy válida por el hecho de que se trata normalmente de estudios aislados, en grupos de pacientes o en establecimientos puntuales. Por ende, si recurrimos a estadísticas un poco más consistentes, como las que existen en países como España o Estados Unidos, nos vamos a dar cuenta de que es un problema relativamente importante, porque en los pacientes hospitalizados se registra una incidencia de RAM de aproximadamente un 15%. Hay un 5% de pacientes que ingresan a servicios de hospitalización por reacciones adversas a la medicación, pero a veces no se le toma tanto el peso porque el número de muertes que produce estas complicaciones no suelen ser tan altas. Sin embargo, replican en el gasto en salud, replican en las malas experiencias que puede pasar el paciente y replican en la saturación de los servicios asistenciales, porque no dejan de ser un motivo de consulta, no dejan de ser un motivo de ingreso a hospitalización. De ahí a que para el profesional de la salud es importante reconocer, informar y actuar frente a una reacción adversa a la medicación. ¿Por qué? Porque es un evento relativamente común y muy probable en muchos casos, y se tiene que saber qué hacer frente a ellas porque no siempre es evitable. O sea, obviamente cuando uno habla de interacciones y reacciones adversas a la medicación, siempre va a quedar con la idea de que, bueno, la solución más aparente o más razonable podría parecer discontinuar el medicamento o cambiar el medicamento, pero eso no siempre es factible. Hay enfermedades en las cuales no hay muchas más opciones terapéuticas, hay condiciones en las cuales el paciente puede no tolerar otros tipos de medicamentos, puede que el beneficio de la intervención terapéutica pueda sobrepasar a los problemas que vienen asociados a la medicación. No sé, si uno piensa en el caso de la terapia oncológica. O sea, claro, la terapia oncológica tiene un montón de reacciones adversas a los medicamentos que se utilizan en quimioterapia. Sin embargo, eh, el beneficio de suprimir y dar de baja a esos tumores, obviamente es un beneficio mayor. Entonces nosotros podríamos decir que pese a sabiendas que los efectos adversos podrían ocurrir y a las sabiendas de que hay una amplia gama de reacciones adversas de alta incidencia, todavía nuestro beneficio suele ser mayor. Así que, en cuanto a clasificaciones, ¿qué podríamos decir? Lo primero que tenemos que dejar claro es que cada clasificación posee fortalezas y debilidades concretas y cada sistema de clasificación ha ido cambiando con el paso del tiempo. Existe un sistema de clasificación por mecanismo que es más desde el punto de vista farmacológico, farmacodinámico específicamente, como para entender cuál es la forma o de qué manera se produce la RAM.
para definir obviamente si esta es evitable, si cuando creemos un medicamento que sea derivado del que genera esta reacción, quizás podemos modificarla de alguna manera, si es una reacción impredecible o predecible, si es una reacción que pueda estar asociada a la genética del individuo, y así. También tenemos la clasificación por gravedad, que me imagino que se entiende en el sentido de que eh, da cuenta del, del efecto o de la resolución de una determinada rama. Pero si nos damos cuenta, tiene una limitación importante que es que no necesariamente un mismo tipo de reacción adversa va a producir la misma gravedad. O sea, es más bien como para el registro clínico, como para que nosotros sepamos en la próxima ocasión que quizás no es conveniente presentar o utilizar un medicamento. Podemos utilizar como, por ejemplo, una reacción de hipersensibilidad. Una reacción de hipersensibilidad en un paciente puede ser leve y en otra puede llegar a ser letal. Entonces, obviamente, eso nos da cuenta de que si nos encontramos con que un paciente presenta una reacción leve, podríamos todavía considerar utilizar el medicamento en el paciente, pero si la reacción fue severa, lo más probable es que vamos a buscar alternativas. O sea, como decíamos, toda clasificación sirve de algo. Pero vamos a profundizar en tres sistemas de clasificación, que son el sistema de clasificación clínico, que era el sistema de clasificación que se utilizó como de referencia para la comprensión de los diferentes tipos de reacciones adversas que ocurrían por muchos años. El sistema que hoy se reconoce como el más recomendado a la hora de lo que es la información y la prevención de riesgos en reacciones adversas a la medicación, y una que es bastante útil a la hora del saber hacer, cuando nos enfrentamos frente a estas reacciones adversas y que tienen que ver con la causalidad. En cuanto a las reacciones, a la clasificación de reacciones adversas, basándonos en el sistema clínico. Tenemos una clasificación que va desde la A a la F, pero que originalmente estaba filtrada entre las reacciones tipo A y tipo B solamente. Con el tiempo se fue ampliando para ir eh, vinculándose a tipos de reacciones o categorías específicas de reacciones que no se consideraban en un primer momento o que, no se, o que se consideraban como subcategorías en un primer momento. Y de alguna forma, eh, si bien fue haciéndose más específica, también se fue debilitando porque los sistemas de clasificación normalmente empiezan a fallar cuando se nos empiezan a generar dudas si una misma reacción pertenece a dos categorías distintas y porque entramos de repente en este terreno de hablar de las clasificaciones de tipo misceláneo, en los cuales empezamos a colocar muchas más cosas de las que teníamos consideradas en un primer momento, y eso hace nada más que confundir al potencial usuario. Entonces es una clasificación que de alguna forma sirve como referencia todavía para los profesionales de la salud, pero si pensamos en lo que es la entrega de información respecto a medicamentos, la clasificación por frecuencia vamos a ver que es mucho más eficiente. Así que, reacciones adversas. Tipo A. El sistema clínico establece que las reacciones tipo A son reacciones, usan una letra en base a la denominación en inglés, que en este caso es augmented, que hace referencia a reacciones exageradas, que son predecibles en base a las acciones conocidas para el medicamento y con una intensidad dependiente de dosis. Este tipo de reacciones se caracterizan por una alta incidencia y una baja mortalidad, siendo resueltas en la mayoría de los casos por ajuste de dosis. Un ejemplo de ello podría ser lo que pasa con los AINES. Podríamos hablar del ácido acetilsalicílico. El ácido acetilsalicílico, como todo buen AINE, tiene como principal reacción adversa el desarrollo de erosiones, desde erosiones digestivas hasta sangramiento gastrointestinal. Esto es dependiente de la inhibición inespecífica de las ciclooxigenasas, por ende es predecible
porque son las acciones conocidas para el medicamento, pero se pueden resolver en base a dosis porque a dosis altas del medicamento, es decir, en el orden de 400 a 500 miligramos, esta reacción presenta una incidencia destacable, mientras que a dosis muy bajas, que se utilizan para evitar la agregación plaquetaria, que van en el orden de los 80 a 100 miligramos, estas reacciones normalmente no ocurren. Entonces, la reacción tipo A es predecible en base al mecanismo de acción del medicamento. Normalmente es producto de una respuesta exagerada del organismo frente a dicho mecanismo de acción. Se ajusta o se resuelve mediante el ajuste de dosis, a diferencia de lo que pasa con las reacciones tipo B, las cuales son, como su nombre lo dice, bizarras, porque son impredecibles, no se pueden identificar a partir de las reacciones conocidas del fármaco y, a diferencia de las anteriores, tienen muy baja incidencia, pero tienen una alta mortalidad. Ejemplo de esto podría ser el caso de la dipirona. La dipirona también es un antiinflamatorio no esteroidal. Podríamos decir que pertenece a una categoría especial dentro de estos medicamentos por sus acciones un poquito diferentes al promedio de los AINES, pero que destaca por el hecho de que presenta una reacción adversa, que es la agranulocitosis y la aplasia medular. Esta es una reacción muy rara que ocurre con una incidencia menor al 0,1% y que puede llegar a ser letal en algunos casos y que, como nos damos cuenta, no depende de los mecanismos de acción establecidos para el uso terapéutico del medicamento o algunos mecanismos de acción muy bien eh, que ocurra, digámoslo así, en todos los pacientes, sino que la mayoría de las reacciones tipo B se sitúan en el contexto de las reacciones de hipersensibilidad o mecanismos de respuesta inmune frente a la presencia del medicamento. Entonces, a menos que obviamente yo tenga en el antecedente de que el paciente es alérgico al medicamento, yo no puedo predecir que el paciente sea alérgico si es la primera vez que utiliza el fármaco. Entonces, por eso son reacciones que, como decíamos, se entienden como impredecibles. Como decíamos, al principio estas dos categorías eran las que predominaban en el tema clínico. Sin embargo, después esta clasificación se fue ampliando para dar lugar a varias otras categorías, como es el caso de las reacciones tipo C o reacciones crónicas. Aquí podríamos considerar que la exposición prolongada al fármaco puede dar lugar a, a que el medicamento se acumule o genere cambios adaptativos frente al medicamento y que nos lleve a algún tipo de reacción nociva. Por ejemplo, tenemos el caso de los glucocorticoides. Los glucocorticoides son medicamentos que tienen una amplia gama de reacciones adversas, ya que sus efectos metabólicos, sus mecanismos de acción antiinflamatorios e inmunosupresores, dan lugar a una serie de disrupciones a nivel metabólico especialmente y a nivel endocrino. Y el uso crónico del medicamento está muy vinculado a una mayor fragilidad de la piel. Esto tiene que ver con una afectación sobre la síntesis de colágeno principalmente. Y, y estos medicamentos entonces normalmente se usan con cuidado en personas que tienen problemas de cicatrización, que tienen problemas dermatológicos, que no sean alergias obviamente, eh, y como el paciente diabético. El paciente diabético, ustedes saben que le cuesta mucho regenerar tejidos en muchos casos y, y obviamente el corticoide empeoraría esta condición y esta es una condición de baja incidencia, pero que ocurre cuando nosotros nos exponemos de forma sostenida a un mismo medicamento. Después tenemos las reacciones tipo D, como el caso de la talidomida, como el caso de muchos anticonvulsivantes, como la carbamazepina o el ácido valproico.
que son reacciones que aparecen de forma diferida, que aparecen de forma tardía al usar un medicamento y que abarcan principalmente reacciones de tipo eh, por carcinogenicidad o teratogenicidad, o sea, que pueden generar un desarrollo de células cancerosas o malformaciones congénitas, como podemos ver en el caso de la carbamazepina y el ácido valproico. Lo destacado es que puede aumentar el riesgo de espina bífida en pacientes pediátricos, razón por la cual se usa con cierta precaución durante el embarazo. Idealmente se recomienda la suplementación con ácido fólico y el ajuste adecuado de dosis para evitar este tipo de reacciones, pero como decíamos, aquí basta la mera exposición al medicamento para que se pueda generar una reacción que aparece de forma tardía. Las reacciones tipo E no hay que confundirlas con las tipo C, pero tienen cierto alcance y es que ambas están condicionadas al uso sostenido del medicamento. La diferencia está en que las reacciones tipo C ocurren más bien en el transcurso del tratamiento farmacológico, mientras que las tipo E se caracterizan más por ocurrir al suspender la administración. Por eso se denominan como reacciones de end of use. Esto quiere decir de que entonces la condición de ambas es el tratamiento prolongado, pero la condición específica de la reacción tipo E es que nosotros suspendamos el tratamiento. Algo característico de las reacciones de tipo E, como para dar un ejemplo de ellas, son los síndromes de abstinencia. Cuando se consume un medicamento por periodos prolongados, algunos medicamentos por periodos prolongados, o suele pasar más frecuentemente con drogas de abuso, el paciente pasa a generar un fenómeno de dependencia y esa dependencia implica de que el paciente no puede llegar y cortar el tratamiento de golpe, ya que entra eh, en en un síndrome complejo que puede implicar reacciones a nivel periférico o a nivel del sistema nervioso central y que obviamente forman parte de un cuadro muy complejo y agresivo en la mayoría de los casos. Entonces, el síndrome de abstinencia por cortar la administración de un medicamento implica, puede ser un ejemplo de una reacción tipo E. Por último, dentro de esta categoría, tenemos las reacciones adversas tipo F, que son reacciones de falla y que abarcan a todo evento que propicie un fracaso terapéutico y que no tienen que ver con el fármaco en sí. O sea, no tiene que ver con la eficacia del medicamento, no tiene que ver con mecanismos del medicamento, no tiene que ver con efectos adversos propios del medicamento, sino que, por ejemplo, un buen ejemplo podrían ser los excipientes. Entonces, los excipientes del medicamento no tienen nada que ver con él en estricto rigor, pero si producen una reacción alérgica, una reacción inflamatoria intestinal o cualquier otro problema, esas estarían categorizadas en una reacción tipo F. Pero como les decía, estas reacciones misceláneas de repente han dado lugar a que sea un poco difícil interpretar todas estas reacciones porque también en las reacciones tipo F algunos autores incluyen la prescripción errónea, condiciones de la calidad del medicamento, la falta de información y que todo ello puede generar problemas asociados a la medicación. Así que en lo que respecta a la información que uno recibe sobre los medicamentos, lo que uno encuentra en un prospecto, lo más recomendado actualmente es la clasificación por frecuencia. ¿Por qué razón? Porque resulta de que si nosotros clasificamos en base a frecuencia, finalmente estamos jerarquizando de acuerdo a la incidencia de las reacciones adversas. Entonces, ¿te acuerdan que nosotros decíamos que en una clasificación por gravedad nos podríamos encontrar con que una misma reacción adversa pertenece a dos clasificaciones? Y eso es muy raro para explicárselo a un paciente. O sea, como que le puede pasar algo más o menos malo hasta algo muy malo. Entonces, yo quiero valorar el riesgo es muy dependiente del paciente en cuestión, no es algo que sea común para toda la población. En cambio, si nosotros jerarquizamos en base a frecuencia, resulta de que
nos vamos a dar cuenta de que una misma reacción adversa nunca va a poder estar en dos categorías. Se podrían generar recategorizaciones con el paso del tiempo, conforme el medicamento vaya siendo probado en personas, pero nos permite dar una idea bastante clara de cuál es el riesgo o el nivel de riesgo al cual nos estamos exponiendo. Yo siempre hago esta comparación con el tema de las vacunas. Siempre se dice, se habla mucho del tema de las vacunas, de los efectos adversos, de que pueden generar tales problemas. Y sí, como todo, como un medicamento convencional, las vacunas deben informar sus reacciones adversas. Estas son normalmente transparentes. Uno ve el prospecto de las vacunas y se da cuenta de que se describen una serie de reacciones adversas. Pero, como decíamos aquí, la relación riesgo-beneficio es algo que se evalúa por parte de las entidades expertas en el tema. Porque al final, yo digo, claro, puedo tener un riesgo de sufrir una reacción que pasa en uno de cada 1000 pacientes. O sea, ¿qué pasa si yo soy justo con la mala suerte de ser ese uno? Pero si yo lo valoro con el riesgo de sufrir una enfermedad, el riesgo de letalidad o de secuelas que puede tener esa enfermedad, probablemente ese riesgo sea mucho mayor. Entonces, probablemente si es que nos encontramos con enfermedades como, por ejemplo, la poliomielitis o algo por el estilo, sufrir esa patología puede causar severas secuelas en una proporción altísima. Entonces, al final, la clasificación por frecuencia, al meterle número a la cosa, es mucho más clara porque nos da cuenta de que de que podemos comparar al final cuáles son los riesgos relativos tanto de la aparición de efectos adversos como comparado a las consecuencias de no afrontar una enfermedad, con respecto a la posibilidad de éxito y así. Entonces se entiende que es una clasificación internacional mucho más clara y mucho más precisa. Y por último, tenemos a las reacciones por causalidad. Como imagino que ustedes sabrán, eh, si han hablado algo de epidemiología, estadística quizás. Una relación no es necesariamente causalidad. Cuando nosotros relacionamos algo, como sigamos con el tema de las vacunas, por ejemplo, yo podría relacionar las vacunas al autismo porque puedo decir, ah, bueno, mi hijo se vacunó, ahora tiene autismo, hay una relación entre las vacunas y el autismo, sí, porque un evento está relacionado con el otro, pero ¿significa necesariamente que esa relación o esa asociación implica causalidad? No necesariamente, porque si nosotros pensamos en toda la evidencia disponible, en el mecanismo de acción de las vacunas, al día de hoy no hay ninguna prueba concreta que diga que la vacuna en sí, o la presencia de algunos conservantes, entre otros elementos cuestionados, sea responsable a través de un mecanismo de acción bien descrito de esa relación que estamos haciendo. Entonces, con las reacciones adversas a la medicación, ustedes saben de que muchas veces es fácil, eh, es más fácil buscar culpables que buscar soluciones en algunos casos. Entonces, cuando nosotros eh, evaluamos un efecto adverso asociado a la medicación, claro, si existe una relación temporal o un condicionamiento por parte del paciente, podríamos pensar o poner como primer sospechoso a un medicamento por las molestias que pueda estar sintiendo un determinado paciente, entendiendo de que esos efectos adversos pueden estar descritos o pueden no estar. Por ende, eh, para establecer la relación de causalidad, o sea, ver qué tan probable es que un medicamento X esté relacionado con una determinada reacción adversa, esté efectivamente vinculado a ella, se han establecido varios sistemas que permiten establecer estas relaciones de causalidad. No vamos a nombrar uno como oficial,
porque no hay ninguno reconocido a nivel mundial como sistema de referencia. Pero vamos a nombrar dos sistemas que son bastante populares y que son el método de Carchi-Lasaña y el método de Naranjo y Cols. El método de Carchi-Lasaña se establece sobre la base de varias preguntas relacionadas a la clínica de la reacción adversa. Primero, se establece si hay una relación temporal razonable, o sea, si los periodos de latencia, los periodos esperables para que el medicamento genere ese efecto se cumplieron. Segundo, si se da un patrón de respuesta conocido para el medicamento. O sea, existe información, existe evidencia que dé cuenta de que ese fármaco producía el efecto adverso que del que estamos sospechando. Tercero, la situación es explicable por la condición del paciente u otro fármaco, o sea, tenemos explicaciones alternativas que nos permitan justificar esa reacción adversa. O sea, una enfermedad del paciente, otro medicamento, alguna conducta en particular. Eh, Después tenemos, bueno, dos planteos que la verdad no siempre se pueden aplicar, sino que más bien se deben evaluar. Se debe evaluar si se descontinúa el medicamento y debe descontinuarse y el paciente eh, evaluar si se debe evaluar si el paciente mejora o sigue igual. Y lo mismo, si es que se debe reintroducir el medicamento si el efecto adverso se produce de nuevo. Estos dos aspectos obviamente no siempre se pueden evaluar, porque al final, como habíamos dicho, hay relaciones riesgo-beneficio en el cual a veces más allá del efecto adverso, eh, quizás vamos a poder antagonizar el efecto adverso, pero no vamos a suspender el medicamento porque no nos conviene. Así como que imagínense que el paciente sufra un shock anafiláctico por el medicamento y lo vamos a discontinuar, pero no lo vamos a reintroducir nuevamente solamente para valorar si el medicamento era el responsable. O sea, este tipo estas preguntas son como las preguntas lógicas que uno se plantea para hacer una relación de causalidad, pero no siempre son factibles. Entonces, en el método de Carchi-Lasaña, la respuesta a estas preguntas obviamente va a ser sí o no, y las incorporamos y dependiendo de las respuestas que vayamos a tener, vamos a tener si nuestra relación de causalidad es definitiva, probable o incluso es dudosa. O sea, nunca vamos a poder descartar ni confirmar al 100%, pero por lo menos vamos a tener una relación que puede ser más probable que otra y por ende podríamos ensayar en todos los medicamentos que esté utilizando el paciente para ver si hay alguno que pueda ser más probablemente el culpable que otro. El método de Naranjo es muy similar, por ende no lo vamos a ver en detalle. Se plantea básicamente las mismas preguntas. La gran diferencia es que estas preguntas las convierte en vez de utilizarlas como sí o no, las establece en una escala de puntaje y esa escala de puntaje nos permite concluir lo mismo si es una relación definitiva, probable, posible o dudosa. Lo relevante de esto es que al final hay que involucrarse un poquito en el proceso de notificación de reacciones adversas a la medicación, debido a que genera información importante para favorecer la seguridad de la medicación, tanto a nivel local como a nivel internacional. Entonces, más allá de que la notificación es voluntaria, eh, les sugerimos siempre tener cierto control de las reacciones adversas de los pacientes, las reacciones adversas que estén reportando sus pacientes. No es necesario que internacionalicen los datos, pero siempre puede ser prudente, sobre todo cuando se están probando medicamentos nuevos, eh, registrar, eh, ordenar la información de la forma más adecuada posible para finalmente eh, evaluar si eso justifica suspender la administración de un medicamento, levantar algún tipo de alerta o, o modificar la forma de administración y prescripción de un determinado fármaco.
Y lo último que vamos a ver hoy día son las interacciones farmacológicas. Cuando nosotros hablamos de una interacción farmacológica o una interacción a secas, pensamos en un proceso donde una sustancia va a ser capaz de alterar los efectos conocidos de un fármaco. ¿Por qué hablamos de una sustancia? Porque no necesariamente tiene que ser otro fármaco, sino que puede ser un alimento, un suplemento alimenticio, un contaminante atmosférico y una serie de sustancias. Al final, como son sustancias químicas, siempre pueden haber resultados adversos o beneficiosos producto de incompatibilidades, producto de su dinámica de funcionamiento, o sea, hay aspectos cinéticos, dinámicos y farmacoquímicos involucrados en este tema. ¿Qué relevancia tiene este fenómeno en el contexto hospitalario y ambulatorio? La verdad es que a nivel hospitalario se ha identificado que cerca de un cuarto de los pacientes presentan complicaciones potenciales asociadas a interacciones farmacológicas, aunque solo un 5% realmente demuestra manifestaciones clínicas. Aún así, no deja de ser un fenómeno igual de relevante que la RAM, porque con el aumento de la esperanza de vida, también ha aumentado la prevalencia de enfermedades crónicas, ha aumentado la carga del sistema sanitario y por ende también la medicación. Si consideramos que también las interacciones las podemos ver desde la perspectiva de la automedicación del paciente, del consumo de sustancias naturales, suplementos alimenticios, su alimentación, entre otros, nos damos cuenta de que estamos sujetos tanto eh, a muchas posibles interacciones y a muchas complicaciones potenciales, y no solamente tenemos que poner ojo en los pacientes con polifarmacia o en los pacientes polimedicados. Tenemos tres categorías de interacciones, entonces, al igual que en otros temas tenemos varios sistemas de clasificación, pero nosotros nos vamos a regir por tres categorías principales, que son las interacciones farmacéuticas, las interacciones farmacocinéticas y las interacciones farmacodinámicas. Las interacciones farmacéuticas están relacionadas a incompatibilidad físico-química. O sea, aquí eh, tienen que poner ojo a las personas que administran medicamentos, porque muchas veces pueden realizar mezclas de estos con un propósito súper loable que sería disminuir la cantidad de inyecciones en un paciente, simplificar los esquemas de administración de medicamentos, pero para ello tienen que también considerar que no toda mezcla va a ser compatible entre sí. Entonces, muchas sustancias pueden formar precipitados, pueden formar agregados, que de ser administrados al paciente, lo mejor que podría pasar es generar una ineficacia y lo peor que podría pasar es generar algún tipo de complicación de salud. Entonces, por eso, si ustedes ven de repente los procedimientos de enfermería, muchas veces se van a dar cuenta que cuando ellos administran medicamentos, tienen como una pauta donde de acuerdo al arsenal del recinto hospitalario se especifica qué cosas no mezclar, qué mezclas son incompatibles, qué mezclas no se deben almacenar, porque para esto básicamente hay que evitar, o sea, reconocer mezclas posiblemente incompatibles, evaluar cambios físico-químicos que pueda sufrir una determinada mezcla, no almacenar componentes potencialmente inestables y siempre estar atento a eso. Mientras que las interacciones farmacocinéticas se dan en el contexto de algunas de las etapas que ya mencionamos en las últimas dos clases. O sea, los medicamentos se encuentran en el sitio de absorción, en el sitio de liberación, a nivel de la distribución, son metabolizados al mismo tiempo o generan eh, fenómenos, por ejemplo, competitivos a los niveles de los órganos excretores. Entonces aquí tenemos que considerar que, como decíamos aquí, una sustancia afecta los niveles
o el efecto de otra. Y podemos encontrarnos con muchas reacciones importantes desde el punto de vista farmacocinético. Por ejemplo, cuando repasábamos los factores de los cuales dependía cada una de estas etapas, decíamos que la liberación depende de la motilidad intestinal, depende de la liberación de secreciones digestivas eh, y de los excipientes. Y por ende, ¿qué pasa si nosotros administramos un medicamento? ¿Qué va a pasar con un medicamento puntual si nosotros administramos otro fármaco que genere un aumento de la motilidad intestinal o una disminución? O sea, eso puede afectar la biodisponibilidad, aumentándola o disminuyéndola, porque va a afectar cómo se va a liberar el medicamento y cuál es la fracción que se va a liberar. Por ende, repercute finalmente sobre la biodisponibilidad. ¿Qué ocurre si nos encontramos con un medicamento que obstruye un sistema de transporte específico para un determinado medicamento? También puede repercutir negativamente en la biodisponibilidad. ¿Qué ocurre si dos medicamentos o dos sustancias compiten por el mismo sitio de unión en una proteína del plasma? Nos vamos a encontrar con que cambian la fracción libre, cambia la fracción unida y por ende eso afecta la fracción metabólicamente activa. ¿Qué ocurre si una sustancia inhibe o activa una enzima que se hace cargo de metabolizar una determinada droga? Puede variar la forma en que el medicamento esté siendo inactivado, activado, detoxificado, eliminado. ¿Qué ocurre si es que nos encontramos con un medicamento que, por ejemplo, cambia el pH urinario? Eso puede afectar los procesos de reabsorción a nivel renal y causar algún tipo de problema, haciendo que el fármaco se acumule o haciéndose que el fármaco se dure menos en el organismo, se elimine más rápido y produzca efectos más cortos en el tiempo. Entonces, como obviamente las interacciones son farmacocinéticas, tienden a afectar las concentraciones del medicamento. Si podemos dar un ejemplo, pensemos en lo que pasa a nivel del metabolismo. En las diapositivas que les entregué hay más ejemplos que pueden ir revisando. Pero, por ejemplo, si pensamos en lo que pasa a nivel de la metabolización de medicamentos, tendríamos que pensar qué es lo que ocurre con las diferentes enzimas que se hacen cargo de activar o inactivar medicamentos, así como las enzimas que inducen o inhiben enzimas del citocromo P450. Por ejemplo, a nivel de la distribución, normalmente aquellas interacciones más relevantes son las que tienden a afectar a medicamentos que tienen altos volúmenes de distribución, perdón, bajos volúmenes de distribución y alta unión a proteínas, sobre el 90%. En el metabolismo hay que poner ojo con todas las reacciones, sobre todo en general en las interacciones, hay que poner mucho ojo con los medicamentos de margen terapéutico estrecho, porque el cambio en sus niveles plasmáticos puede ser más significativo que un medicamento de amplio margen terapéutico. Pero en el punto específico de la metabolización, quizás hay que poner ojo en las inhibiciones o inducciones del CYP3A4 y el CYP2D6, porque estas dos enzimas se asociarían a más del 90% de los fármacos que se utilizan con mayor frecuencia. Por ende, si producimos modulación de estas enzimas, es mucho mayor el riesgo de que estemos actuando sobre una enzima que se tiende a hacer cargo de la metabolización de medicamentos. Entonces, si nosotros consideramos qué es lo que que puede pasar, podemos considerar los efectos de la inducción o de la inhibición, pero pensemos en qué es lo que ocurre con el haloperidol y la nicotina. El haloperidol se utiliza usualmente como antipsicótico, también se puede utilizar como antiemético en algunos casos, pero eh, si lo pensamos desde el efecto antipsicótico, la nicotina, presente en el humo del cigarro, es un inductor del metabolismo del haloperidol, por ende sus concentraciones sistémicas disminuyen y eso afecta el efecto antipsicótico. Entonces, obviamente, tenemos que tener cuidado con mantener el hábito tabáquico,
o utilizar suplementos, perdón, no suplementos, em, terapias de reemplazo con nicotina en pacientes bajo tratamiento con haloperidol. Lo mismo con la carbamazepina y los anticonceptivos. Los anticonceptivos orales, normalmente mezcla de estrógenos y progestágenos, contra la carbamazepina, que es un anticonvulsivante. Entonces, aquí la carbamazepina también es un inductor que favorece el metabolismo de los anticonceptivos y por ende disminuye el efecto anticonceptivo en general. Entonces, ¿qué podría pasar acá? Podríamos tener un mayor riesgo de embarazo, un mayor riesgo de fracaso de los anticonceptivos y el ajuste que deberíamos hacer es quizás promover que esa persona utilice algún método complementario o algún método de barrera que no vea su efectividad alterada por el fenómeno de inducción enzimática. Y la inhibición, básicamente, ocurre algo similar. Eh, Recordemos que el propósito de la actividad enzimática es variable, tanto la activación del medicamento, la generación de metabolitos tóxicos, la generación de metabolitos inactivos. Entonces, dependiendo del propósito que tenga la inducción, o sea, la enzima en sí, va a depender el efecto real o el efecto global que pueda tener el inhibidor o el inductor enzimático. En cuanto a las interacciones farmacodinámicas, las vimos hace un ratito atrás, de alguna manera, porque hablamos del sinergismo y hablamos del antagonismo, en el sentido de que podríamos encontrarnos con alteraciones que ocurren a nivel de los receptores farmacológicos o alteraciones que ocurren a nivel funcional. Entonces, nos podríamos encontrar con reacciones de sinergismo, en el cual los efectos del fármaco son más notorios. Obviamente, tanto podríamos considerarlo a nivel de efectos adversos como algo malo, a nivel terapéutico como algo bueno, y el antagonismo, más de lo mismo, en el sentido de que obviamente el antagonismo de efectos adversos puede ser beneficioso, mientras que el antagonismo de los efectos terapéuticos se puede considerar como algo contraproducente. Entonces, si pensamos en interacciones a nivel de receptor, volvemos a un ejemplo similar al que utilizamos cuando estábamos hablando de las últimas cositas de farmacodinamia, en el sentido de que la asociación de dos medicamentos que actúan sobre el mismo receptor, más allá de que puedan tener propósitos diferentes, van a generar un fenómeno competitivo que puede conducir a ineficacia o a menor actividad de uno o de ambos fármacos, lo que dependerá de las concentraciones de los medicamentos y también de la afinidad que tenga cada uno por su receptor. De hecho, el antagonismo eh, es una propiedad útil que ya hemos visto los antagonistas farmacológicos en los cuales muchos medicamentos basan su efecto terapéutico en este mecanismo al interferir con la actividad de sustancias endógenas. Pero no solamente teníamos el antagonismo farmacológico puro a nivel de receptores, sino que también habíamos mencionado los cambios funcionales que puede inducir un medicamento. Aquí tenemos un buen ejemplo tanto de sinergismo como antagonismo y que en ambos casos es beneficioso para el organismo. Cuando nosotros administramos los sartán, hidroclorotiazida, estamos utilizando dos medicamentos que tienen diferentes mecanismos de acción, pero que ambos conducen a una disminución de la presión arterial. Por ende, se produce un sinergismo a nivel de efectos y en conjunto son más eficaces para reducir la presión arterial que si se utilizasen por separado. Mientras que en lo que respecta a sus efectos adversos, los principales problemas que producen ambos fármacos son trastornos hidroelectrolíticos. Sin embargo, el tipo de trastornos que produce el losartán es la hipercalemia y la hidroclorotiazida produce hipocalemia. Por ende, como uno produce hiper y el otro produce hipo, entre las dos se tienden a antagonizar y por ende hay un antagonismo a nivel de efectos adversos asociados a la medicación, lo que obviamente es beneficioso porque se reduce la incidencia de hipo e hipercalemia al mismo tiempo. Pero, como decía al principio de esta parte de la presentación, no solamente debemos considerar que estas interacciones farmacológicas
son situaciones que se dan entre dos fármacos, sino que pueden ocurrir en el contexto de varias conductas de carácter cotidiano, como las interacciones con alimentos y suplementos alimenticios, como de hecho el mismo efecto de la presencia de alimentos en nuestro tracto gastrointestinal puede afectar la biodisponibilidad de muchos medicamentos, como la presencia de muchos suplementos alimenticios pueden convertirse pueden ser interferentes de muchos fármacos, como los medicamentos naturales, como se les suele decir, o los productos fitoterapéuticos, también tienen acciones farmacológicas descritas que pueden dar lugar al mismo tipo de interacción, tanto farmacocinética como farmacodinámica, y como otras sustancias que están fuera del ámbito farmacológico y quizás alimenticio, como el alcohol y el tabaco, pueden dar lugar a alteraciones importantes por la modulación funcional o cinética que pueden llegar a producir. Partamos por los cambios de los alimentos en el tubo digestivo. ¿Qué puede pasar? La mera presencia del alimento en el tubo digestivo puede alterar el pH del medio, puede generar cambios en el vaciado gástrico, cambios en la motilidad, la liberación de secreciones y alterar el metabolismo hepático. Todo esto puede tener consecuencia en la metabolización de los medicamentos, en su biodisponibilidad, y si bien es un evento de alta frecuencia, afortunadamente, con la mayoría de los medicamentos que tienen un margen terapéutico amplio, no generan cambios clínicamente relevantes. Pero sí que tener presente cuando hay algunos interferentes específicos en los alimentos o cuando estamos frente a un medicamento de margen terapéutico estrecho o de baja biodisponibilidad. Por eso es que hay algunos medicamentos que normalmente se indican solo en ayuno o bajo ciertas condiciones, por ejemplo, los medicamentos que se utilizan para el tratamiento de la osteoporosis, específicamente los bifosfonatos, tienen una biodisponibilidad no mayor al 1%, lo cual implica que normalmente al paciente se le recomienda consumir el medicamento solo con agua, en posición erguida, lejos de los alimentos, porque obviamente esa biodisponibilidad es tan bajita que hay que tratar de maximizarla lo más posible. También hay que tomar en cuenta de que, como decía, hay muchos interferentes de los alimentos que pueden generar problemas. Por ejemplo, la levodopa, que es un medicamento que se utiliza para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson, para ingresar a nuestro organismo suele hacer uso de un sistema de transporte de aminoácidos aromáticos, el que puede competir con aminoácidos de la dieta, el que puede con, eh, competir con la vitamina B6. Entonces, la presencia de estas sustancias en la alimentación pueden reducir la cantidad de levodopa que ingresa a los compartimentos sistémicos y causar una ineficacia del tratamiento que debiese ser valorada a la hora de sugerir que este medicamento se consuma con los alimentos para evitar problemas digestivos, pero considerando también qué tipo de alimentos vamos a mezclar con este fármaco. Y también hay que considerar que estas reacciones pueden ser bidireccionales, porque también, así como el medicamento puede verse afectado por la presencia del alimento, el fármaco puede generar alteraciones en el estado nutricional. Los fármacos pueden afectar el apetito, pueden generar efectos a nivel digestivo, como diarrea, constipación, vómitos, dolor abdominal, o generarse interacciones directas con algunos nutrientes, como dábamos el ejemplo. Si uno dice, no sé, me voy a tomar un suplemento con cafeína y después me tomo un vaso de leche, el, se va a generar un complejo entre la cafeína y el calcio y por ende se va a generar una interacción directa entre ambas sustancias que van a precipitar y que no se van a poder absorber, por ende perdemos el efecto estimulante central de la cafeína y perdemos el valor nutricional de- del calcio.
Así que, sobre todo en pacientes que estén bajo terapia crónica, es importante identificar tempranamente síntomas que puedan estar vinculados a estados carenciales o la malnutrición. Así que bueno, aquí tenemos una serie de ejemplos que nos sirven como referencia para lo que estamos mencionando. Por ejemplo, antibióticos como las tetraciclinas son incompatibles con el hierro porque pueden generar quelación del fármaco y pérdida del efecto antibiótico. Los antagonistas del calcio, utilizados como antihipertensivos, pueden ver exacerbados sus efectos y por ende dar lugar con mayor frecuencia a reacciones reflejas, como la taquicardia refleja, por el hecho de que el jugo de pomelo contiene sustancias que inhiben el CYP3A4. Los salicilatos y la leche, donde la extensión de los efectos y la duración de los efectos de los salicilatos se puede ver afectada porque la leche aumenta su excreción debido a que alcaliniza la orina, entonces se pasa el medicamento a una forma ionizada y eso reduce su reabsorción. A nivel dinámico, tenemos que la warfarina y la albahaca. La warfarina es un anticoagulante que inhibe el metabolismo de la vitamina K. La albahaca aporta grandes cantidades de vitamina K, que se entiende como un elemento que favorece la activación de varios factores de la coagulación. Por ende, habría una contraposición de efectos sobre el proceso de coagulación o el consumo de alcohol, que es un depresor central, y cómo podría generar acciones sinérgicas, que en este caso serían perjudiciales, por el hecho de que las benzodiazepinas, como el clonazepam, como el diazepam, son también depresores del sistema nervioso central, entonces entre ambas sustancias los efectos podrían ser más profundos y podrían también ser amenazantes para la integridad del individuo. Como hay demasiados fármacos, y ya de por sí es difícil aprenderse los mecanismos de acción, imagínense si nos tratamos de aprender de memoria todas las interacciones. En general, las interacciones son medianamente predecibles, conociendo los mecanismos de acción de los medicamentos para saber cuál tipo de interacción farmacodinámica existe, en virtud de conocer los efectos de los medicamentos y los efectos adversos, porque podríamos saber qué efectos se pueden sumar para bien o para mal. Pero donde hay que tener ojo con estas interacciones es en pacientes que presenten medicación crónica, utilización de medicamentos con margen terapéutico muy estrecho, en pacientes que consuman inductores o inhibidores enzimáticos, pacientes con polifarmacia, pacientes polimedicados en general y pacientes en estado grave porque muchas veces son más sensibles a las reacciones adversas que se pueden derivar de estos problemas asociados a la medicación. Yo en general les recomiendo, como ustedes normalmente ya son una generación que tienen sus celulares bien a mano en la mayoría de los casos, con buenas conexiones a internet, tener siempre sitios de referencia que les permiten valorar interacciones farmacológicas. La plataforma de Medscape es una buena alternativa ya que es gratuita. No sé qué accesos tendrán quizás en la carrera, por ejemplo, si tienen acceso a UpToDate o algún otro o alguna otra plataforma similar. Muchas se van a encontrar con muchos motores de interacciones farmacológicas. En este caso, lo que yo les estoy mostrando es lo que está disponible en Medscape y que tiene la ventaja de que pueden ingresar medicamentos o suplementos herbarios, suplementos alimenticios, varias cosas, y que si uno ingresa los datos de la medicación del paciente y, como decíamos, algunos suplementos herbales o algunas otras cosillas, nos da cuenta de eh, los riesgos de interacción que se presentan, cuál es el nivel de riesgo, cuáles son las recomendaciones establecidas. Entonces yo acá coloqué la ranitidina, que es un antiulceroso, inhibidor antagonista histamínico, H2, y el gliburide, que es un hipoglicemiante. En este caso, el efecto de, de la ranitidina es incrementar el pH gástrico y ese incremento del pH gástrico puede afectar la biodisponibilidad del gliburide.
Si aumenta la biodisponibilidad, aumenta el- la concentración plasmática. Si aumenta la concentración plasmática, hay un riesgo de que los efectos sean más potentes. Y uno de los principales efectos adversos de estos medicamentos es la hipoglicemia. Por ende, habría un mayor riesgo de hipoglicemia. Entonces, si bien no es una interacción que, digámoslo así, nos recomiende esto suprimirlos, pero si se usan las formas orales de ambos agentes, se recomienda monitorizar, especialmente estar más atentos a los signos de hipoglicemia, porque podría aumentar la incidencia de este tipo de reacción adversa frente a esta interacción. Y así pueden jugar con esta plataforma colocando los medicamentos que tomen ustedes, que tomen sus familiares de repente y darse cuenta de la incidencia de algunas interacciones que se pueden dar con respecto a la medicación y tratar de ir dándose cuenta de a nivel farmacocinético, farmacodinámico, por qué pueden estar ocurriendo estos problemillas. Y lo último que vamos a ver hoy día, antes de dar unos minutitos por si hay alguna duda o consulta respecto a las actividades de la otra semana o respecto a lo que hemos estado viendo en clases hasta ahora, es que nos preguntamos si un examen clínico también podría verse alterado por un medicamento. La respuesta es que sí, y existen dos tipos de interacciones importantes que se podrían generar. Una son las interacciones de carácter analítico y otras son las interacciones de carácter biológico. O sea, hay que tener en cuenta y monitorizar que muchos medicamentos pueden ser incompatibles con ciertas metodologías aplicadas para el estudio y el análisis clínico. Por ende, hay que valorar si cuando yo ordeno un determinado examen, ese examen es compatible o la metodología es compatible con lo que yo quiero analizar, porque me puede llevar a un error en el diagnóstico, lo cual obviamente no es ninguna gracia. Entonces, una alteración analítica ocurre producto que un fármaco es incompatible con la metodología a través de la cual se ejecuta un determinado estudio clínico. Por ende, la recomendación frente a ese tipo de alteraciones es cambiar la metodología de análisis. En cambio, una interacción o una alteración biológica implica que nuestro medicamento va a generar un cambio fisiológico que puede desorientar el diagnóstico clínico. Y ahí no importa la metodología que ocupemos, como es un cambio fisiológico, va a quedar expresado de cualquier manera. Vamos a ver un ejemplo de cada uno de ellos. La nitrofurantoína es un fármaco utilizado como antiséptico urinario en el contexto de infecciones urinarias y que tiene la particularidad de que normalmente frente a su consumo ocurre una reacción eh, secundaria que no es adversa, no es indicativo de daño renal ni nada por el estilo, y que implica que normalmente se observa una coloración más intensa de la orina. Entonces el color de la orina se ve afectado. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero realizar una prueba de creatininuria? Yo tengo varias formas de realizar una prueba de medición de creatinina en orina, y uno de esos métodos es la colorimetría. Aquí hablamos de una alteración analítica porque la administración de fenitrofurantoína es incompatible con el método colorimétrico porque la colorimetría basa su análisis en la coloración de mi muestra. Por ende, si yo tengo un elemento que está alterando el color de la orina en este caso, probablemente me voy a encontrar frente a un resultado que, que se podría considerar en este caso un falto positivo. O sea, hay una repercusión sobre la interpretación del examen. ¿Cuál es mi resolución para esto? Mi resolución para esto es, obviamente, A, eh,
no utilizar la nitrofurantoína en las horas o en los días próximos al examen, o utilizar otro método de análisis. Por ejemplo, utilizar métodos como HPLC para, para hacer la medición de la creatinina, ya que ese tipo de métodos no se vería afectado específicamente por la creatinina, por la nitrofurantoína, perdón. Y en el caso de las alteraciones biológicas, aquí da lo mismo la metodología, porque el problema es que mi prueba en sí se va a alterar de alguna manera. Tenemos el caso de las tiacidas. Las tiacidas, como la hidroclorotiazida, son medicamentos que se utilizan como antihipertensivos, como diuréticos, por ende suelen ser de uso bastante común en ciertos tipos de pacientes. El tema es que por su mecanismo de acción, la tiazida genera un efecto colateral que es la elevación de la glicemia. Entonces, si me va a elevar la glicemia, ¿qué va a pasar si yo tengo que tomar una prueba de glucosa en sangre? Me va a parecer más elevado de lo habitual. Entonces, yo podría, si no considero el consumo de la tiazida, podría malinterpretar el resultado y suponer que el paciente tiene diabetes cuando quizás no lo tiene. Un ejemplo similar es el de los corticoides. Entonces, en este caso, si yo quiero conducir una prueba específica que se vea alterada biológicamente por el medicamento, mi solución para conducir la prueba y evitar repercusiones negativas o que alteren el diagnóstico es obviamente o considerar la presencia del medicamento y asumir que me va a producir una alteración o suspender la administración del medicamento conforme eso sea posible. Pero quería mencionarlo porque resulta de que a veces no se toma en cuenta este tema de la interpretación de exámenes clínicos y la presencia de medicamentos. Por eso, si se dan cuenta, cuando ustedes prescriban algún tipo o sugieran algún tipo de examen clínico, normalmente dentro de las instrucciones siempre les van a decir, no sé, pues tales medicamentos, tiene que dejar de consumirlos tantos días, tantas horas antes del examen, porque si no, lo más probable es que el examen salga alterado. Entonces, esas son alteraciones, ocurren por alteraciones, como decíamos, eh, analíticas o por alteraciones biológicas. Entonces, ahí hay que tener cuidado a la hora de interpretar exámenes frente a un paciente que esté consumiendo algún tipo de medicamento, porque también podría haber cierta incompatibilidad. Bueno, vamos a hablar algunas otras cosas durante lo que va quedando de los talleres. Vamos a hablar probablemente del uso racional de medicamentos, vamos a hablar un poco del marco legal vigente. Tenemos varios talleres dedicados a ese tema, pero no sé si de momento están teniendo alguna duda. Me gustaría saber si les va quedando más o menos claro el tema, si los puedo ayudar en algo. No, profe, por mi parte no. Sí se entiende, profe. Sí, se entiende, profe. Todo claro. Bueno, espero que así sea. Bueno, vamos a hacer algún grado de retroalimentación con respecto a la prueba diagnóstica. Obviamente, como es la primera parte del curso, no esperamos que necesariamente sepan mucho. O sea, obviamente han tenido cierto contacto con temas de farmacología, como mencionaron, pero no demasiado. Así que bueno, como les he dicho desde el inicio, estamos atentos a cualquier duda, nos pueden contactar por correo. Sé que de repente el tema de la interacción online es un poquito más complicada, pero tengan toda la confianza del mundo para contarnos las dudas o las cosas que puedan no estar quedando claras para hacer los reforzamientos pertinentes. Recuerden entonces que el taller de la próxima semana ya lo vamos a estar utilizando en taller, entonces es obligatorio. Eh, Cualquier inasistencia tienen que justificarla con su jefatura de carrera. Y si por alguna razón tienen algún tipo de problema con horarios o no están inscritos en el documento que les dejamos en la plataforma de Classroom, por favor nos lo hacen saber lo antes posible.
Eso sería, chiquillos. Bueno, me alegro que por lo menos los que están presentes les vaya quedando clara la película y cualquier cosa me comentan. Así que nos estaríamos viendo ya la próxima semana. Cuídense mucho y que tengan un buen fin de semana. Chao, Cuídense, profe, profe. muchas gracias. Chao. Profe.